Una mujer medieval tenía que ser virgen, o al menos aparentarlo. En la Edad Media, conservar la virginidad hasta el matrimonio era un asunto de enorme importancia, pues estaba estrechamente relacionada con la religión, la economía, la familia, los derechos y el control social. Para la mayor parte de la sociedad, la virginidad no era una idea moral abstracta, sino un aspecto que afectaba el prestigio familiar y la capacidad de negociar dotes y establecer alianzas futuras. La sociedad medieval europea se fundamentaba en las doctrinas cristianas. Para el cristianismo, la virginidad era un estado de pureza física y espiritual que acercaba más a la persona a Dios. Durante esta época, la Iglesia exigía castidad a todos los fieles solteros, sin importar si eran hombres o mujeres. El sexo fuera del matrimonio se consideraba un pecado grave para ambos. En el siglo I, el apóstol San Pablo había escrito a la Iglesia en Tesalónica: «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación». Primera de Tesalonicenses 4:3. Algunos predicadores medievales llamaban a los hombres a llegar vírgenes al matrimonio, usando figuras bíblicas como José, el esposo de María, como modelo de pureza. Sin embargo, la pérdida de la virginidad masculina no afectaba el honor familiar ni la legitimidad de los herederos, por lo que la presión social que experimentaban los hombres era mucho menor. Un joven noble que tuviera relaciones antes del matrimonio podía incluso ser visto como experimentado y varonil. Pero para las mujeres, el estándar era mucho más riguroso. En el medioevo, la Iglesia ejercía una profunda influencia en los derechos de las mujeres y en la visión que la sociedad tenía de ellas. El cristianismo demonizó a las mujeres a través de la historia de Eva, quien habría provocado la caída en desgracia de la humanidad al desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Pero al mismo tiempo, fueron elevadas gracias a la figura de la Virgen María, cuyo Hijo, Jesucristo, habría redimido esa caída. Esto provocó dos visiones sobre la mujer. Por un lado, eran vistas como figuras tentadoras y malvadas, capaces de hacer caer a los hombres en pecado, apartándolos de los caminos de Dios. Y al mismo tiempo, el ideal mariano convirtió la castidad femenina en una virtud suprema. Los cristianos medievales habían heredado de los padres de la Iglesia una visión ambivalente de la sexualidad. Por un lado, era necesaria para la procreación, pero también potencialmente peligrosa para el alma, si se ejercía fuera del matrimonio o por puro placer. La Iglesia no condenaba el matrimonio. Por el contrario, lo consideraba un sacramento, pero sostenía que la virginidad era un estado más perfecto que el matrimonio, porque simbolizaba la pureza y la unión exclusiva con Cristo. El sexo prematrimonial se consideraba fornicación y, por lo tanto, un pecado grave. Este marco moral convertía la virginidad en una virtud no solo para las monjas, sino también para todas las mujeres solteras. En el caso de las doncellas, conservarla era prueba de obediencia a Dios y de control sobre las pasiones. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Primera de Corintios 7:37-38. Varios de los teólogos medievales más importantes, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, afirmaban que la virginidad voluntaria permitía a la persona dedicarse de manera plena a la vida espiritual, sin sufrir las distracciones de la sexualidad y la vida conyugal. Muchos sermones predicados durante la Edad Media, que se conservan en la actualidad, así como las vidas de los santos y los manuales morales de la época, estaban llenos de ejemplos de mujeres que preservaron su virginidad como señal de santidad y adoración a Dios. Ejemplos destacados serían Santa Cecilia y Santa Catalina de Alejandría. Santa Cecilia fue una de las mártires cristianas más veneradas por la Iglesia en la Edad Media. Según la historia, transmitida por la Passio Sanctae Caeciliae y recogida en el Martirologio romano, Cecilia nació en una familia noble de Roma y fue educada en la fe cristiana desde niña. Su profunda fe la llevó a hacer un voto de virginidad a Dios.
A pesar de esto, sus padres concertaron su matrimonio con un joven pagano llamado Valeriano. En la noche de bodas, Cecilia le confesó a su esposo que no podían tener relaciones porque un ángel custodiaba su pureza y que, si él intentaba consumar el matrimonio, el ángel podría castigarlo. Al escuchar a su joven esposa, Valeriano quedó sorprendido, pero aceptó respetar su voto con la condición de que le mostrara al ángel. Ella le indicó que primero debía convertirse al cristianismo y recibir el bautismo, lo cual Valeriano hizo, siendo bautizado por el mismísimo Papa Urbano I. Después, él y su hermano Tiburcio se convirtieron también en defensores del cristianismo. Poco después, ambos hermanos fueron arrestados y ejecutados durante una persecución contra los cristianos. Cecilia continuó predicando y convirtiendo a muchos, lo que provocó que fuera arrestada y condenada a morir por asfixia en el baño de su casa, pero sobrevivió milagrosamente. Después, un verdugo intentó decapitarla, pero tras 3 golpes la dejó agonizando. La historia cuenta que Cecilia vivió 3 días más, distribuyendo sus bienes a los pobres y reafirmando su fe, convirtiéndose en un ejemplo perfecto de virginidad consagrada y valentía cristiana. Para la Edad Media, su culto se había extendido ampliamente y muchas personas, sobre todo jóvenes doncellas, peregrinaban hasta su iglesia principal en Trastevere. Pero Cecilia no fue la única santa que influyó en las jóvenes medievales para mantenerse puras. También Santa Catalina de Alejandría es una de las mártires más célebres del cristianismo medieval, considerada patrona de filósofos y estudiantes. Según la leyenda dorada, escrita por Santiago de la Vorágine, Catalina fue una joven noble, hija del gobernador de Alejandría. Se decía que poseía una gran belleza e inteligencia excepcional, dominando la filosofía, la retórica y las ciencias. A los 18 años, Catalina habría tenido una visión de Cristo y María, lo que la llevó a abrazar la fe cristiana. Según la leyenda, su conversión provocó que el emperador convocara a los sabios más destacados para debatir con ella, intentando disuadirla. No obstante, Catalina defendió su fe con argumentos, logrando incluso convertir a varios filósofos al cristianismo. El emperador, impresionado por la belleza y la elocuencia de la muchacha, le propuso matrimonio, pero ella rechazó la oferta, declarando que ya estaba desposada mística y espiritualmente con Jesucristo. Esto despertó la ira de Magencio, quien ordenó que la torturaran y despedazaran su cuerpo en la rueda. Sin embargo, según la tradición, la rueda se rompió milagrosamente al tocarla, por lo que finalmente fue decapitada. Varios siglos después, en la Edad Media, Santa Catalina se convirtió en modelo de la mujer que posee pureza, devoción y saber, siendo venerada por estudiantes, universidades y órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza. Su historia se contaba como ejemplo de fortaleza de fe y defensa de la virginidad como compromiso total con Cristo. Estos relatos no solo inspiraban a las jóvenes monjas, sino que también servían como advertencia a las laicas sobre la importancia de mantenerse puras hasta el matrimonio, o incluso durante más tiempo. La virginidad consagrada a Dios tenía un enorme prestigio espiritual y para las élites podía ser una salida honorable y estratégicamente útil para aquellas chicas no destinadas a casarse. Y es que, para las clases altas, el matrimonio era un contrato patrimonial, pues a través del casamiento se sellaban alianzas e intercambios de tierras y títulos. La certeza de virginidad protegía la legitimidad de la descendencia y con ello herencias y sucesiones en un mundo sin pruebas de ADN. En un contexto donde la paternidad legítima era esencial para la transmisión de tierras, títulos y herencias, la castidad de las mujeres antes del matrimonio garantizaba que los hijos fueran legítimos y, por tanto, herederos incuestionables. La Iglesia, al reforzar la idea de que la virginidad femenina era indispensable, también fortalecía la estructura patriarcal y el control familiar sobre las mujeres. Esto encajaba perfectamente con el orden feudal, que dependía de linajes claros y alianzas matrimoniales fiables. El matrimonio, sobre todo en las clases altas y la burguesía, no era principalmente un acto de amor romántico, sino una transacción social y económica. Las familias buscaban alianzas que fortalecieran su posición política, aumentaran su riqueza o consolidaran su prestigio.
Y en este mercado matrimonial, la virginidad de la novia era un elemento de enorme valor. Tener una hija virgen representaba la garantía de que su matrimonio comenzaría sin cargas previas, como podían ser hijos de otra relación, lazos afectivos con otros hombres o riesgos de disputas por paternidad. Por esta razón, la virginidad influía en el monto de la dote. Una novia cuya reputación de pureza fuera incuestionable podía cotizar más alto y atraer pretendientes de mayor estatus. Por el contrario, una muchacha sospechosa de inmoralidad podía ver reducida su dote o perder interesados. Para una joven, ser difamada como no virgen dañaba enormemente sus perspectivas y en algunos lugares podía hasta acarrearle pleitos legales. Para la nobleza, los matrimonios servían para sellar alianzas políticas. En ese contexto, la virginidad femenina era una señal de que la familia del esposo recibiría un linaje limpio y una esposa cuyo prestigio fortalecería la unión. La pérdida de virginidad antes del matrimonio reducía drásticamente las opciones, lo que obligaba a la familia de la chica a buscar esposos de menor rango o a ofrecer dotes mucho más elevadas para compensar la mancha en la reputación. Las alianzas matrimoniales eran fundamentales para los nobles, pues se utilizaban para reforzar pactos entre familias, consolidar territorios o sellar compromisos políticos. La virginidad de la novia funcionaba como un sello de calidad de la alianza. Demostraba que la familia entregaba algo valioso, puro y sin vínculos anteriores. Pero si se descubría que la joven había tenido relaciones previas, la alianza podía romperse, generando conflictos políticos o incluso guerras familiares. En el caso de matrimonios reales o entre grandes nobles, la virginidad de la novia tenía implicaciones internacionales. Asegurar la legitimidad de futuros herederos significaba estabilidad en la sucesión al trono o en el control de un territorio. Así, la virginidad no era solo un asunto privado, sino un elemento clave en la política de la época. En muchos casos, la negociación matrimonial incluía cláusulas acerca de la pureza de la novia, y si se encontraba que no era virgen, la familia del esposo podía reclamar compensaciones o anular el contrato. La virginidad femenina antes del matrimonio también tenía una dimensión legal muy concreta. La falta de ella no solo dejaba a la mujer en una posición socialmente ruinosa, sino que podía obligar a su familia a devolver la dote o pagar indemnizaciones al esposo y sus parientes. En varios reinos europeos, el derecho canónico y el civil contemplaban mecanismos para proteger el derecho del marido a casarse con una virgen si eso había sido acordado. Un ejemplo son las 7 partidas de Alfonso X, donde se recogían disposiciones sobre el engaño matrimonial y el honor. En algunos casos, el descubrimiento podía llevar a juicios públicos que exponían a la familia al ridículo y a la pérdida de estatus. El escándalo social era altamente peligroso. En comunidades y círculos sociales donde los rumores corrían rápido, una acusación de impureza podía aislar a la familia y cerrar las puertas a futuros matrimonios ventajosos, afectando incluso las posibilidades de otras hijas. A veces ni siquiera importaba si la acusación era falsa. El daño a la reputación podía ser irreversible. El honor no era un valor individual, sino un bien colectivo que pertenecía a toda la familia. La conducta de cada miembro, especialmente de las hijas solteras, afectaba directamente la reputación de todos los parientes. El honor familiar era la base de las relaciones sociales, la confianza entre las diferentes familias y la capacidad de establecer alianzas ventajosas. En la Edad Media, la virginidad femenina se convirtió en un símbolo visible de este honor. Que una hija llegara virgen al matrimonio era prueba de que su familia había ejercido control, disciplina y buena crianza. La deshonra de una hija no solo dañaba su imagen personal, sino que manchaba el apellido de su casa. Esto podía cerrarles las puertas a alianzas futuras a ella y al resto de sus parientes. En comunidades pequeñas como los pueblos, donde todos se conocían, el honor funcionaba como una moneda social imprescindible para mantener estatus y respeto. Su pérdida podía ser irreversible, incluso si la joven se casaba después. Por eso, las familias se esforzaban en vigilar, educar y restringir la libertad de sus hijas. Pero el honor no se limitaba a lo que realmente ocurría, sino también a lo que se percibía.
Como un simple rumor podía destruir la reputación, las familias eran extremadamente cautelosas. Las jóvenes debían ser modestas en todas las facetas de su comportamiento. Se cuestionaba su manera de hablar, de vestir y la forma de relacionarse con los hombres. Así, la virginidad se convirtió en un símbolo público del buen nombre familiar y su preservación era vista como una responsabilidad compartida por todos los miembros del hogar. Proteger la castidad de la hija no era solo cuestión de moralidad, sino una forma de blindar a la familia frente a pleitos, pérdidas económicas y humillaciones públicas. Por estas razones, muchas familias vigilaban celosamente a sus hijas, evitando cualquier situación que pudiera poner en duda su honor. Los jóvenes en la Edad Media, como en cualquier otra época, no tardaban en experimentar el efecto de las hormonas en su cuerpo y sentir un profundo e intenso apetito sexual. Por ello, los padres medievales debían adoptar una serie de medidas si querían evitarse dolores de cabeza en el futuro. Las familias de clase alta, conscientes de que no podían correr el riesgo de que sus hijas perdieran la virginidad, establecían sobre ellas una vigilancia constante. Las jóvenes doncellas rara vez salían solas de casa y, por lo general, iban acompañadas de mujeres de más edad encargadas de supervisarlas, como sus madres o tías. Incluso los hermanos varones podían colaborar con esta tarea familiar. Esta vigilancia también tenía una función simbólica, pues mostraba públicamente que la muchacha estaba protegida y que cualquier pretendiente debía tratar primero con la familia, nunca con ella directamente. En las familias campesinas, donde las muchachas debían ayudar en las tareas del campo o del mercado, la vigilancia solía ser menos formal, pero jamás inexistente. La comunidad entera podía actuar como una especie de vigilante colectivo, y los vecinos no dudaban en avisar si veían a una joven en compañía sospechosa. La vigilancia se ejercía también dentro de casa. En hogares pequeños, la vida familiar se desarrollaba en espacios comunes, lo que reducía las oportunidades para encuentros secretos. Este control estaba tan normalizado que pocas jóvenes tenían momentos de verdadera privacidad. En todos los estratos, la virginidad era una credencial de valor en la negociación matrimonial, y aunque en las clases campesinas el mercado matrimonial era menos formal, la virginidad seguía siendo importante. En muchos casos, no solo por moralidad religiosa, sino porque su pérdida antes del matrimonio podía significar la ruina económica o social de toda la familia. Perder la pureza no solo dificultaba conseguir un buen marido, sino que podía implicar que el padre tuviera que asumir responsabilidades económicas si el pretendiente rechazaba casarse. Para evitar esto, desde pequeñas las niñas eran educadas en la idea de que la virginidad era un tesoro invaluable, no solo a nivel personal, sino como símbolo del honor familiar. La Iglesia jugaba un papel central en esta formación a través de sermones, catequesis y manuales de conducta femenina, como el Speculum Virginum en el siglo XII, que reforzaban la idea de que la castidad era una virtud suprema para las mujeres. Esta educación moral se transmitía tanto de forma oral, con cuentos y ejemplos de santas mártires que defendieron su virginidad hasta la muerte, como de forma práctica, con normas estrictas de comportamiento y vestimenta. Las familias nobles instruían a sus hijas en virtudes femeninas, como la modestia, la obediencia y el recato, lo que incluía evitar miradas prolongadas a hombres, reír demasiado alto en su presencia o responderles con excesiva familiaridad. Los campesinos, aunque sin acceso a tratados moralistas, transmitían estas enseñanzas por tradición oral y con supervisión comunitaria. Todo esto provocaba que las niñas desarrollaran un sentido interno de culpa o vergüenza ante la idea de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así, las familias reforzaban la noción de que cuidar la virginidad era un deber tanto religioso como social. Pero los padres medievales no confiaban demasiado en el criterio de sus hijas para mantenerse firmes en estas doctrinas. Por eso, otra estrategia común era limitar el movimiento de las jóvenes para minimizar las oportunidades de contacto con hombres no autorizados. En familias nobles, las adolescentes podían pasar la mayor parte del tiempo en estancias interiores del castillo o la mansión familiar, donde el acceso de varones ajenos estaba controlado. En banquetes o fiestas podían participar, pero siempre bajo la supervisión de mujeres adultas. Para muchas familias influyentes,
Esto no era suficiente, por lo que enviaban a sus hijas a conventos como pupilas, no para que tomaran los votos, sino para mantenerlas alejadas de tentaciones y protegerlas hasta concertar su matrimonio. En las clases urbanas y campesinas, la restricción era más difícil por la necesidad de que las jóvenes ayudaran en el trabajo. Sin embargo, las salidas solas se evitaban en lo posible. Por ejemplo, las compras en mercados se hacían acompañadas de una hermana o vecina. En las pocas oportunidades en que podían salir, debían mantener un estricto cuidado en otros aspectos, y quizás el más importante era la ropa. En la Edad Media, la vestimenta no solo cumplía una función práctica o estética, sino también moral y simbólica. Las solteras llevaban ropa que comunicaba modestia y disponibilidad legítima para el matrimonio. Túnicas largas, mangas amplias y velos que cubrían el cabello. En muchas ciudades y regiones se promulgaron normas que regulaban qué podían vestir las mujeres según su estado civil y clase social. El uso del velo, por ejemplo, era obligatorio para las casadas, pero muchas solteras también lo utilizaban como señal de virtud. El color de la ropa también podía indicar estatus. Los tonos discretos y sobrios eran preferidos para mostrar recato. Las doncellas nobles vestían telas valiosas, pero con cortes no provocativos. Las campesinas, aunque sin telas caras, usaban prendas que cubrían la mayor parte del cuerpo y evitaban escotes pronunciados. Este código visual funcionaba como aviso a posibles pretendientes de que la joven estaba bajo protección familiar y no disponible para relaciones fuera del matrimonio. De todas formas, las jóvenes medievales no solían tardar mucho en casarse o, al menos, comprometerse. Lo cierto es que en la Edad Media europea no existía una edad fija y universal para considerar que una niña podía iniciar relaciones sexuales. Esto dependía de las costumbres locales, las leyes canónicas y las normas civiles de cada región. La Iglesia Católica fijaba para las mujeres una edad mínima para contraer matrimonio válido y, por tanto, para las relaciones conyugales, en torno a los 12 años. Sin embargo, muchas comunidades vinculaban el inicio de la vida sexual con la pubertad. La aparición de signos físicos como la menstruación hacía que muchos padres comenzaran a buscar pretendientes y a planear futuras bodas. En algunos reinos medievales, las leyes civiles fijaban edades de consentimiento más bajas, entre 10 y 12 años, aunque esto no siempre significaba que las chicas se casaran a esa edad. Aún así, la mayoría de las familias coincidía en que no era buena idea demorar mucho las nupcias, no fuera que la muchacha cediera a sus impulsos y cayera en las garras de algún rufián, arruinando los planes y el futuro familiar. Esto convirtió al matrimonio temprano en una estrategia preventiva para proteger la virginidad. Concertar un matrimonio antes de que la joven iniciara una relación no autorizada evitaba escándalos y aseguraba el honor familiar. A veces, las bodas se pactaban desde la infancia, aunque la consumación se postergaba hasta que la esposa alcanzara la pubertad. En algunos casos se realizaba la ceremonia y luego los esposos se separaban físicamente hasta que la joven estuviera considerada lista, costumbre casi exclusiva de la clase alta. Entre campesinos, los matrimonios solían ocurrir a edades un poco más avanzadas por razones económicas, aunque el principio era similar: unir a la joven con un esposo aprobado antes de que surgieran relaciones fuera del control paterno. La Iglesia medieval prefería que los matrimonios fueran consensuados, pero no veía mal estas uniones tempranas siempre que se respetara la edad mínima de 12 años para la mujer. Durante esta etapa, la vigilancia sobre la virginidad femenina no era solo cuestión familiar, sino también un fenómeno comunitario. En pueblos y ciudades medievales, la reputación era un capital social tan importante como la tierra o el dinero. Una joven vista en compañía de un hombre sin supervisión podía convertirse en blanco de chismes, incluso si no ocurría nada inapropiado. Estos rumores podían arruinar la reputación de la joven y de su familia. Por eso, los padres prestaban atención no solo a las acciones reales de sus hijas, sino también a cómo podían ser percibidas y qué se decía de ellas, para que las doncellas mantuvieran buena reputación y fueran vistas como virtuosas. Las madres y tías las instruían sobre qué comportamientos podían dar lugar a habladurías. Reírse demasiado en público,
Bailar con excesiva cercanía o recibir regalos de un hombre sin mediación familiar podían parecer acciones inofensivas, pero costarles el futuro. El control social era tan fuerte que incluso amigas y vecinas podían formar parte del sistema de vigilancia familiar, informando de cualquier conducta sospechosa. Básicamente, las jóvenes medievales nunca sabían si su amiga era sincera o una espía al servicio de la familia. Todo este control se basaba en la idea de evitar a toda costa la vergüenza pública, pues un escándalo reducía drásticamente las opciones de matrimonio e, incluso, en casos extremos, podía provocar el aislamiento social de la joven y su familia. Por tanto, había que evitar los rumores, porque comprobar que una chica era virgen en la Edad Media no era tarea sencilla. Una de las prácticas más comunes durante esta etapa para verificar la virginidad de una joven era la inspección física de una membrana situada en la entrada de la vagina conocida como himen. En la Edad Media se creía que este tejido debía estar intacto en toda doncella y que su rotura era señal inequívoca de relaciones sexuales previas. Este concepto, hoy completamente desacreditado desde el punto de vista médico, estaba profundamente arraigado en el imaginario medieval. La inspección del himen solía ser realizada por una matrona, comadrona, o mujer de confianza designada por la familia o por las autoridades. En casos de disputa matrimonial o sospechas de deshonra, incluso jueces y clérigos podían ordenar el examen. La práctica era humillante y violenta, pues implicaba una exploración física sin consentimiento libre de la joven, la cual se encontraba bajo la presión de la familia y de la comunidad. La muchacha era llevada a un espacio cerrado, a menudo en presencia de otras mujeres adultas de su familia. Si la inspección ocurría como parte de un caso oficial, podían asistir testigos mujeres para corroborar el procedimiento. La examinada debía colocarse recostada o semisentada, a veces con las piernas abiertas, lo que ya resultaba humillante dado el contexto cultural. La matrona observaba la entrada de la vagina buscando la membrana del himen. Las autoridades consideraban prueba irrefutable de virginidad que esta membrana estuviera cerrada o parcialmente cerrada, con un orificio muy pequeño. Para comprobarlo, las examinadoras palpaban con un dedo la estrechez del canal vaginal. En ocasiones, se usaban instrumentos simples como varillas finas o plumas. Si había resistencia, se interpretaba que la joven se mantenía pura. Además, las matronas evaluaban supuestos signos secundarios como color de la piel, turgencia de los tejidos o ausencia de cicatrices. Sin embargo, este procedimiento carecía de criterios científicos claros. Muchos médicos medievales estaban en desacuerdo con estas prácticas o con las conclusiones apresuradas que se extraían. El ginecólogo grecorromano Sorano de Éfeso ya había señalado en el siglo II que ni el sangrado ni la forma de la membrana vaginal permitían conclusiones firmes. No obstante, en la Edad Media se confiaba en que un ojo adiestrado distinguiría lo natural de lo alterado por el acto sexual. Era tan grande la confianza en este método que este supuesto conocimiento se utilizaba en contextos legales para anular matrimonios, dirimir temas de fama y honor familiar e incluso cuestiones económicas relacionadas con dotes y alianzas. En algunos entornos urbanos, los gremios de comadronas adquirieron autoridad para emitir juicios sobre la condición de una novia. Estos métodos carecían de rigor científico y estaban marcados por la ignorancia sobre la anatomía femenina. El himen puede ser elástico, con aberturas múltiples o incluso ausente sin relación con actividad sexual alguna. Muchas jóvenes podían nacer con un himen más flexible o con aberturas naturales, lo que permitía que no se rompiera durante las primeras relaciones sexuales. Además, puede romperse por causas no sexuales, como montar a caballo, practicar ciertos trabajos físicos o usar determinados objetos de higiene. Aún así, la sociedad medieval consideraba la palabra de la matrona como prueba válida. En juicios por falsedad matrimonial, un dictamen negativo podía bastar para anular la unión o justificar un repudio. Para las mujeres, este tipo de exámenes no solo amenazaba su privacidad, sino que podía decidir su destino social. El problema principal de este método era el sesgo de confirmación. Se buscaban señales que encajaran con la conducta sospechada. La ausencia de dolor, el enrojecimiento o pequeñas fisuras se interpretaban según la moral.
A esto se sumaba la vergüenza que sufría la examinada, que raramente podía contradecir lo que se decía. En algunos casos, las familias intentaban evitar el examen recurriendo a influencias o sobornos, sobre todo si la joven era de clase alta. En otros, se manipulaba el relato. Una matrona podía declarar que la joven era virgen para protegerla, independientemente de lo observado. Estas prácticas demuestran que, más que un procedimiento médico, la inspección del himen era un mecanismo social para legitimar o destruir la imagen pública de una mujer. A pesar de sus deficiencias, esta práctica sobrevivía porque cumplía una función social: ofrecer una apariencia de certeza allí donde lo que estaba en juego era la reputación y el control sobre el cuerpo femenino. El examen del himen no fue el único método utilizado para comprobar la virginidad en el medioevo. Existieron muchas otras pruebas que incluso se consideraban de carácter científico y médico. En esta etapa, la mayoría de los conocimientos médicos sobre la anatomía femenina estaban basados en la tradición grecorromana y árabe, mezclados con supersticiones locales propias de cada región. Uno de los tratados más influyentes fue el Trotula, compilado en la Escuela de Medicina de Salerno en el siglo XII, que incluía instrucciones para comprobar la virginidad de las doncellas. Algunos de estos exámenes pseudocientíficos sugerían la introducción de líquidos o infusiones en la vagina para observar si se retenían o se filtraban. En el medioevo se pensaba que una virgen tenía un orificio más estrecho, lo que impediría el paso rápido de líquidos. También se examinaba la forma de caminar o la postura, pues se creía que las mujeres que habían mantenido relaciones sexuales caminaban de manera diferente a las vírgenes. Se pensaba que una virgen tenía un aspecto más fresco, con mejillas sonrosadas, ojos brillantes y piel firme, mientras que el sexo prematrimonial provocaba la pérdida de ese brillo y cambios en la voz. Algunos textos médicos y moralistas sostenían que la actividad sexual ensanchaba las caderas o modificaba la tonicidad del busto, de modo que un observador experimentado podía detectarlo. Por esta razón, en las clases altas, este tipo de examen físico se realizaba de forma más formal, con médicos o matronas encargadas de inspeccionar la postura, el tono muscular o incluso la respiración de la joven. En comunidades rurales, bastaba con que las vecinas de más edad notaran algún cambio para que se iniciaran rumores. Ninguna de estas pruebas tenía base científica, pero se presentaban como métodos médicos y hasta podían citarse en casos judiciales. Eran especialmente peligrosas porque se basaban en criterios subjetivos y en prejuicios físicos, de manera que cualquier signo de cansancio, enfermedad o incluso maduración natural podía interpretarse como indicio de deshonra. La presión social sobre el aspecto de las jóvenes era tan grande que muchas cuidaban obsesivamente su conducta y presencia física para no dar señales erróneas. Lo más grave era que no tenían forma de defenderse contra una interpretación maliciosa, ya que las pruebas eran puramente perceptivas y no requerían confirmación alguna. En la práctica, esta observación no era un examen médico, sino un sistema de vigilancia visual constante en el que la comunidad entera actuaba como guardián del honor femenino. No se trataba de diagnosticar una condición física real, sino de confirmar un ideal de pureza impuesto por la religión dominante y la cultura de la época. El examen físico y la observación no eran los únicos métodos utilizados para comprobar si las doncellas se mantenían castas y puras o si habían cometido pecados sexuales. La medicina medieval, heredera de las teorías humorales grecolatinas, otorgaba a la orina un estatus privilegiado, considerándola una ventana para conocer el verdadero estado del cuerpo. El médico observaba el color, la claridad, el sedimento, el olor y hasta la espuma de la orina en ampollas de vidrio. Siguiendo esta lógica, algunos tratados medievales extendieron la uroscopia a asuntos morales y sexuales, postulando que la orina de una virgen sería más clara y ligera. Además, se creía que el modo de orinar de la joven, con un chorro fino y sin esfuerzo, revelaba su pureza. La orina correcta indicaría armonía, mientras que la orina turbia manifestaba desorden. Muchos autores medievales sostenían que el coito alteraba los humores y calores del cuerpo,
por lo que suponían que en el organismo de una virgen, donde no existían tales alteraciones, la orina se mostraría pura. En esa época, la observación de la orina tenía gran prestigio. Los médicos se presentaban como intérpretes expertos de colores y sedimentos, y al añadir la virginidad a su repertorio, reforzaban su autoridad en temas de alta carga moral. Además, la uroscopia era un método no invasivo comparado con las inspecciones genitales. No obstante, el método tenía problemas insalvables. La orina refleja procesos renales, metabólicos e hídricos, no la historia sexual de una persona. Factores como la hidratación, la dieta, infecciones o la menstruación alteran su aspecto, generando resultados falsos. Además, la interpretación era subjetiva. Dos médicos podían asignar significados distintos al mismo matiz. Como casi siempre, la presión social para emitir dictámenes favorecía lecturas sesgadas, especialmente si la reputación de la joven ya estaba en entredicho. En la Edad Media no todas las pruebas de virginidad eran físicas. Algunas se basaban en el juramento formal y en el testimonio de terceros. Este método se utilizaba sobre todo en contextos legales o eclesiásticos, cuando no se consideraba apropiado realizar un examen corporal. La joven cuestionada podía ser llamada a jurar que mantenía su castidad y pureza sobre objetos sagrados como reliquias, los evangelios o la cruz. En una sociedad profundamente religiosa, este juramento tenía un peso enorme. Mentir en ese contexto no solo se veía como perjurio legal, sino como un pecado mortal que ponía en riesgo la salvación del alma. La presión espiritual y social hacía que, incluso siendo inocente, una mujer temiera jurar en falso por miedo a la condena eterna. En muchos casos, los juramentos iban acompañados de declaraciones de testigos. Otras mujeres adultas, madres, tías o comadronas, solían afirmar haber examinado previamente a la joven o haberla criado y vigilado constantemente, asegurando que no había tenido contacto sexual. En comunidades pequeñas también podían actuar como testigos vecinos o familiares que avalaran la conducta intachable de la muchacha. El valor de estas declaraciones no residía en pruebas físicas reales, sino en la reputación de quienes juraban. Si la madre o la partera eran reconocidas por su honor, sus palabras podían cerrar un caso sin más investigación. Pero si tenían enemistades o un estatus social débil, su testimonio podía ser cuestionado, poniendo aún más en riesgo a la joven. En algunos procesos, juramentos y testimonios se utilizaban como estrategia para evitar a la joven un examen físico humillante. Sin embargo, esta vía tampoco estaba libre de violencia simbólica, ya que su reputación quedaba a merced de la credibilidad que otros le otorgaran, y no de su propia palabra. En ciertos contextos, sobre todo en comunidades rurales o en entornos muy influenciados por costumbres locales, la virginidad podía comprobarse mediante actos simbólicos que funcionaban como declaración pública de pureza. Un ejemplo era vestir de blanco a la joven y hacerla participar en procesiones o ceremonias religiosas que celebraban su castidad. A veces se la situaba en la iglesia, ante toda la comunidad, para recibir una bendición especial del sacerdote, quien confirmaba su honor. Aunque este acto no verificaba la condición física de la joven, tenía un gran valor social, pues una figura de autoridad moral la presentaba como pura ante el pueblo. En algunas regiones europeas, las jóvenes eran llevadas a fuentes o ríos sagrados. Una vez allí, debían atravesarlos con la ropa intacta o realizar gestos que, según la creencia local, solo una virgen podía completar sin sufrir consecuencias. Esto podía incluir pasar bajo un arco sin que se derrumbara o cruzar un puente frágil que se rompería si la muchacha había sido mancillada. Estos rituales, mezcla de religión y superstición, tenían más un objetivo político y social que espiritual: enviar un mensaje claro a la comunidad de que la joven seguía siendo apta para el matrimonio. Sin embargo, tenían el mismo problema que las pruebas físicas. No buscaban la verdad, sino generar una percepción pública favorable a la joven y su familia. Lo importante no era la realidad de su vida sexual, sino que la comunidad aceptara un relato de pureza que cerrara la puerta a rumores.
En crónicas locales y relatos hagiográficos se cuentan historias de muchachas capaces de sostener agua en un cedazo sin que se derramara o caminar sobre brasas sin quemarse. Eran ordalías o juicios de Dios. Si la acusada era casta, la providencia intervendría. Si no, el prodigio fallaría. Estas pruebas servían para educar religiosamente al pueblo, escenificando la enseñanza moral de que la virtud protege y el pecado condena. También reforzaban el papel del clero y las autoridades locales como árbitros de lo extraordinario y aliviaban la tensión comunitaria causada por rumores de deshonra. Aunque muchas ordalías fueron limitadas o prohibidas por la Iglesia, la idea de la pureza como imán de milagros siguió viva en leyendas y sermones. En el fondo, lo que se evaluaba era la performance de la inocencia, la compostura de la doncella, sus lágrimas, los santos a los que invocaba, y el resultado, inevitablemente, dependía del juicio de los presentes, influido por jerarquías, simpatías y prejuicios. Otra costumbre muy difundida en la Europa medieval era mostrar la sábana nupcial. Este ritual consistía en exhibir públicamente la sábana utilizada en la noche de bodas, que debía presentar manchas de sangre como prueba de la virginidad de la novia. La práctica partía de la creencia de que toda mujer virgen sangraría al tener relaciones sexuales por primera vez, debido a la rotura del himen. Durante la Edad Media, la consumación del matrimonio suponía el sello definitivo del vínculo. Por esta razón, en ciertas cortes o aldeas se practicaba este ritual. Los recién casados eran acompañados hasta el lecho, que luego era bendecido. Después de consumar el matrimonio, el esposo o las mujeres encargadas de la novia recogían la sábana y la mostraban a familiares y, en ocasiones, a la comunidad. Este acto tenía un fuerte valor simbólico. Confirmaba que el matrimonio había sido legítimamente consumado y que la novia había cumplido con la expectativa de llegar virgen al altar. Mostrar las sábanas con sangre o permitir que testigos inspeccionaran el lecho conyugal cumplía dos objetivos: demostrar la potencia del marido y la castidad de la esposa. Tanto la impotencia masculina como la impureza femenina podían ser motivos para que las familias solicitaran la nulidad del matrimonio. Un matrimonio sin pruebas podía ser anulado o convertirse en motivo de deshonra para la familia de la novia, lo que demuestra que la sábana nupcial no era solo una tradición, sino un mecanismo de control social y legal sobre la sexualidad femenina. Sin embargo, el método era tan falible como cruel. No todas las mujeres sangran la primera vez que mantienen relaciones sexuales, ya sea por la forma y elasticidad natural del himen o por experiencias previas no penetrativas. Por el contrario, el sangrado podía deberse a razones ajenas a la virginidad, como una penetración brusca o la falta de lubricación. El relato de la sangre funcionaba como un símbolo potente. La marca en la tela convertía un acto íntimo en documento social. En algunas regiones, la ausencia de sangre podía desencadenar sospechas, afrentas y, en casos extremos, litigios. La reputación de la familia de la novia quedaba en juego, así como la estabilidad de la alianza entre linajes. Cuando no aparecía la mancha roja, podía estallar un escándalo que afectaba directamente a la novia y a su familia. Esto fue lo que ocurrió con la reina Margarita de Valois, protagonista de uno de los episodios más comentados de la historia cortesana europea, en medio de un contexto político explosivo y constantes insinuaciones sobre su virginidad. Margarita era hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médici. Su matrimonio con Enrique de Navarra, futuro Enrique IV de Francia, se celebró el 18 de agosto de 1572 y fue concebido como una alianza entre católicos y protestantes hugonotes. En un momento de guerras religiosas en Francia, la boda fue un evento político de primer orden, con la asistencia de gran parte de la nobleza de ambos bandos. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión. Según la tradición de la corte francesa, especialmente en matrimonios reales, la noche de bodas no era del todo privada. Existía la costumbre de que el rey y varios cortesanos acompañaran simbólicamente a los recién casados hasta el lecho. Los testigos esperaban que la consumación se produjera esa misma noche y que la sábana manchada pudiera ser presentada como prueba.
Sin embargo, crónicas de la época afirman que la consumación estuvo rodeada de rumores y burlas cortesanas. Varias fuentes sugieren que la sábana de Margarita de Valois no mostró sangre, o que el acto mismo no fue consumado de inmediato. Esto alimentó los rumores sobre la virginidad de la reina, aunque también se cuestionó la capacidad sexual de Enrique. Algunos cronistas hostiles insinuaron que Margarita no era virgen al casarse. Otros aseguraban que Enrique estaba más interesado en sus amantes masculinos que en su esposa. En la atmósfera venenosa de la corte francesa, cualquier detalle íntimo podía convertirse en arma política. Años más tarde, Margarita escribiría sus memorias, defendiéndose de las acusaciones y acusando a Enrique de ser un esposo poco atento. Aunque cumplió formalmente su papel de reina, su matrimonio fue infeliz y marcado por separaciones, infidelidades mutuas y conflictos políticos. Aunque todo indica que Margarita jamás mostró la sábana manchada de sangre, ese era un lujo que pocas jóvenes podían permitirse. Cuando el resultado no coincidía con la expectativa, se apelaba a excusas como la torpeza del marido, el nerviosismo de la esposa o la necesidad de un segundo intento ante testigos menos numerosos. A veces, la presión social era tan fuerte que, en ausencia de sangrado, algunas novias recurrían a trucos, manchar las sábanas con sangre de gallina o conejo o autolesionarse para dejar una marca. La presión por probar la virginidad llevó al uso de recetas, consejos y trucos destinados a simular señales físicas de castidad, especialmente el sangrado en la primera relación sexual. Varios textos de finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento incluyen pasajes sobre cómo aparentar ser virgen ante el marido. Estos repertorios, difundidos primero en manuscritos y luego en imprenta, mezclaban cosmética, medicina casera y superstición. La existencia de estos recetarios demuestra que muchos sabían que la prueba era, como mínimo, dudosa. Si una mujer podía provocar sangrado por medios no sexuales o disimular señales, entonces el ritual de las sábanas perdía valor probatorio y se convertía en teatro. Sin embargo, en vez de desmontar el mito, estas estrategias lo reforzaban, pues ofrecían soluciones individuales que preservaban el sistema que exigía la señal. En La Celestina, de Fernando de Rojas, se narra la historia de la más famosa alcahueta y restauradora de vírgenes. La anciana meretriz presume de haber vendido como virgen a una de sus criadas en 3 ocasiones para satisfacer los caprichos de un embajador francés. ¿Piensas tú que no soy yo conocida en esto? Oh, hijo, 1000 doncellas he yo hecho que parecían tan enteras como sus madres las parieron, y no había tanto que habían parido 3 o 4 hijos. Que no soy yo tan ignorante que no sepa con qué hierbas, con qué emplastos, con qué tientos se hace aquello, y aun con qué sangre se mancha la camisa, para que el marido crea que es doncella la que ya se ha andado en muchas ferias. Auto 9. Celestina hablando a Pármeno. Aunque no se conoce con exactitud cómo se realizaban estos métodos, se sabe que era labor de curanderos y comadronas. Algunos procedimientos incluían intervenciones con agujas e hilos de seda encerados, y para evitar la hemorragia se usaban plantas medicinales como la cebolla albarrana. También había quien se introducía sanguijuelas o vejigas de animal en la vagina. En el caso de las sanguijuelas, se dejaban avanzar hasta morder la mucosa, formando una pequeña costra que, junto con una buena actuación de la mujer, reforzaba el engaño. Algunas prostitutas se lo practicaban a sí mismas, conscientes del alto valor de las vírgenes en el mercado. Las mujeres sabían que uno de los elementos que el esposo esperaba era una sensación de resistencia física. Para recrearla, utilizaban métodos astringentes y dispositivos improvisados. El Trotula recomendaba lavados vaginales con infusiones de corteza de roble, hojas de membrillo, agracejo o mirra, que provocaban sequedad y contracción temporal de la mucosa. También se usaban soluciones de vinagre, que causaban contracción momentánea del tejido y aumentaban la fricción durante la penetración, aunque podían resultar dolorosas. Otro truco era introducir pequeñas esponjas o bolas de cera para estrechar el canal vaginal, retirándolas justo antes o durante el acto para que el inicio fuera más ajustado. Además de estos trucos físicos, muchas recurrían a la actuación, fingir timidez,
temor y torpeza, mantener el cuerpo rígido, evitar movimientos activos y reaccionar con gestos de incomodidad o dolor durante la penetración. Respiraciones agitadas, llanto contenido y temblores corporales completaban la ilusión. El objetivo no era restaurar la virginidad, sino crear una experiencia que confirmara las expectativas del marido. Si él creía haber estado con una virgen, el honor de la mujer y su familia quedaba protegido, sin importar la verdad. No siempre las jóvenes medievales conseguían ocultar que habían perdido su virginidad. Un ejemplo ocurrió en 1362, en el condado de York, cuando estalló un escándalo en la casa del caballero Thomas de Pickworth, al saberse que su hija Margery estaba embarazada. El criado Robert de Burleigh fue señalado de inmediato como responsable y expulsado del hogar. Sin embargo, poco después llegó una carta enviada por William de Bracebridge, señor de Barlow, que puso todo patas arriba. Lord William afirmaba que el verdadero padre era su tocayo, el sacerdote William de Shapperton, y acusaba al propio Thomas de encubrir el hecho. La misiva desencadenó una demanda por difamación en el Tribunal Eclesiástico de York, convirtiendo el embarazo de Margery en una batalla pública por el honor entre varones de la pequeña nobleza. En su defensa, Pickworth y Shapperton negaron los hechos y presentaron testigos. Por su parte, Robert de Burleigh admitió relaciones sexuales con Margery y afirmó ser el padre. Las declaraciones fueron exclusivamente masculinas, algo habitual en causas de honor entre la nobleza. El objetivo del proceso era restaurar la reputación del padre y del sacerdote, más que reparar la honra sexual de Margery. La disputa escaló con cargos agravantes. Los abogados de William de Bracebridge insinuaron que la unión entre Shapperton y Margery era incestuosa por consanguinidad en cuarto grado y sugirieron que la joven había estado prometida a la vida religiosa, lo que convertía el supuesto delito en sacrilegio. También alegaron cohecho y proxenetismo, afirmando que el sacerdote hacía regalos a Thomas a cambio del amor de su hija y que se sobornó a Burleigh para que asumiera la paternidad. Testigos declararon que Shapperton proporcionó ropa y sustento a Margery durante el embarazo y que Robert de Burleigh vivía con el rector, señales que en la cultura de la época podían interpretarse como reconocimiento de paternidad y posible conspiración. Aunque el resultado formal del proceso no se conserva, el caso revela que, en la Edad Media, cuando la falta de virginidad de una joven salía a la luz, se desataba una negociación hostil por el prestigio de los hombres implicados. Dependiendo del lugar, la época y la clase social, descubrir que una muchacha no era virgen podía dañar gravemente su honra y tener consecuencias serias. Si la doncella identificaba a un hombre como su seductor, la familia podía presionarlo para que se casara con ella, ya fuera por negociación o, en casos extremos, por coacción. Este matrimonio se veía como una forma de reparar el honor, pues la relación se convertía en legítima ante la Iglesia y la comunidad. Según las leyes medievales, si un hombre deshonraba a una doncella, debía casarse con ella o pagar compensación, que podía aumentar la dote y facilitar un matrimonio posterior. Si el supuesto responsable no aceptaba casarse, la familia podía optar por unir a la joven con otro hombre, reduciendo las exigencias de dote o aceptando un esposo de menor estatus. De esta forma se cerraba el asunto y se evitaba que el rumor siguiera creciendo. En el caso de familias nobles, era común enviar a la joven a un convento. Esto la aislaba del foco social y transformaba su vida en una vocación religiosa, cambiando la narrativa, de deshonrada a consagrada. A veces el ingreso era forzado y sin verdadera vocación. Otros padres y tutores menos drásticos la enviaban a vivir con parientes lejanos o a otra localidad, para que comenzara de nuevo en un lugar donde no se conociera el escándalo. No existía un protocolo único de castigo, sino una combinación de estigma y negociación orientada a restaurar, como fuera, el honor familiar y las expectativas del contrato matrimonial. ¿Y tú? ¿Hubieses podido controlar tu apetito sexual en la Edad Media?